La mansión de la familia Martins era un lugar donde los detalles importaban. Cada rincón parecía esculpido para impresionar. Lámparas de cristal importado, alfombras orientales colocadas con precisión, cuadros de artistas famosos. Pero en medio de todo ese lujo caminaba una figura silenciosa, vestida de azul marino y zapatos desgastados. Neide, la empleada, recorría esos pasillos como si fuera parte del mobiliario. Nadie reparaba en ella, pero ella lo veía todo. Neide conocía el nombre de todos los empleados, las manías de los patrones, los horarios de los hijos, los gustos de los visitantes. Era discreta, puntual e impecable. A sus 38 años, su cuerpo reflejaba el trabajo duro y su rostro la belleza de una mujer que, a pesar de no tener privilegios, sabía cuidarse. Su cabello liso, bien peinado, caía sobre sus hombros como marco de una fuerza silenciosa. Sus ojos grandes y oscuros guardaban la resistencia de quien aprendió a vivir para los demás sin olvidarse de sí misma. Vivía en una casa pequeña en la periferia con su hijo Renan, de 19 años, estudiante de pedagogía y su mayor orgullo. Todas las mañanas salía antes del amanecer y tomaba 2 autobuses hasta llegar a la mansión. En el camino oraba en voz baja. No pedía milagros, solo fuerza. No esperaba regalos de la vida, solo la oportunidad de seguir luchando con dignidad. Y, de alguna forma, siempre encontraba esa fuerza en su fe. Ese día algo era diferente. Llegó como siempre, con su bolso sencillo, su sonrisa tímida y la disposición que sorprendía incluso a los más jóvenes. Al entrar por la puerta de servicio, sintió un escalofrío, como si algo estuviera a punto de cambiar, pero lo ignoró. Estaba concentrada en el desayuno, en limpiar los pasillos y ordenar la sala. Solo cuando empezó a cantar, una suave canción de alabanza en voz baja, ocurrió lo inesperado. Cayo Martins había bajado más temprano. No estaba durmiendo bien esos días. La soledad lo pesaba, aunque nunca lo admitiera. Vio la luz encendida en la cocina y siguió el sonido de la música. Se detuvo en la puerta y vio a Neide de espaldas, moviendo una tetera. La canción hablaba de nuevos comienzos, y por alguna razón que no entendía, sintió deseos de quedarse allí solo escuchando. Ella se giró y se sobresaltó. Dejó de cantar de inmediato. «Disculpe, señor. No sabía que estaba despierto», dijo bajando la mirada. «¿Qué canción era esa?», preguntó él, con una curiosidad genuina, casi extraña en él. «Es de mi iglesia. Me gusta cantar cuando me siento tranquila», respondió. Él asintió y tomó una taza. «Puedes continuar». Neide se quedó inmóvil por un segundo. Eso nunca había pasado. El patrón nunca hablaba. Nunca la miraba directamente. Pero ahí estaba, escuchándola cantar, pidiéndole que no se detuviera. Algo se rompió dentro de ella. Una pequeña grieta en el muro invisible que siempre la separó del otro mundo. Cuando él se fue, con la taza en la mano y el rostro pensativo, ella permaneció allí parada unos minutos. El corazón acelerado, la respiración contenida. No era miedo. Era otra cosa, algo que todavía no se atrevía a nombrar. Desde aquel día, Cayo comenzó a levantarse más temprano. Se decía a sí mismo que era insomnio, estrés, exceso de trabajo. Pero en el fondo, había algo distinto. Una curiosidad que no lograba reconocer. No era solo la voz de Neide la que seguía resonando en su mente, sino su serenidad. La forma en que parecía moverse con ligereza, incluso dentro de una casa que nunca fue hecha para personas como ella. Empezó a notar los detalles, cómo colocaba los cuadros con precisión, cómo limpiaba los rincones que todos ignoraban, cómo doblaba los paños de cocina con un cuidado casi artesanal. Al principio la observaba en silencio. Luego, comenzó a saludarla con más frecuencia, a preguntarle qué estaba cocinando, a elogiar sutilmente su sazón. Pequeños gestos que, para Neide, eran terremotos silenciosos. Ella, por su parte, intentaba mantener la compostura. El patrón estaba extraño.
más presente, más amable, más humano. Evitaba mirarlo demasiado. Su experiencia de vida le decía que eso no podía ser bueno. Sabía que existían mundos que no se mezclaban. Ella no pertenecía a ese mundo. Nunca lo haría. Pero su corazón comenzaba a tropezar con las miradas de él. Una tarde, mientras limpiaba el piano del salón, sintió que no estaba sola. Se giró lentamente y ahí estaba él, parado en la puerta, con una taza de café en la mano. ¿Sabes tocar?, preguntó, rompiendo el silencio. Ella rió. Nunca siquiera lo he intentado. Ese piano vale más que todo lo que he ganado en mi vida. Él sonrió. El valor real está en quien lo toca, no en el instrumento. Y se fue. Neide se quedó allí parada, mirando el piano. Aquella frase resonó en su alma. Nadie le había dicho algo así antes. Ella sabía que venía de un lugar donde los sueños eran mínimos y sobrevivir era la prioridad. Pero en ese momento, algo se encendió dentro de ella. Un deseo olvidado de ser más que solo la mujer que limpia las esquinas de la casa. En los días siguientes, Cayo comenzó a dejarle notas discretas con agradecimientos, elogios sutiles, pequeños comentarios. Nada invasivo, solo puentes. Y Neide respondía con un pastel de maíz, un toque especial en la comida, un vaso de agua fría cerca del sillón favorito de él. El diálogo que surgía entre ellos no usaba palabras, estaba hecho de gestos. Las otras empleadas notaron el cambio. Comentaban entre ellas, pero con respeto. Neide siempre había sido querida, ejemplar, justa. Y Cayo, aunque reservado, claramente estaba cambiando. Los ambientes de la casa se volvieron más livianos. Incluso las plantas parecían más verdes. Neide llegaba a casa por la noche y contaba todo a Renan, quien reía con desconfianza. «Mamá, eso es peligroso. Ese hombre es tu jefe, es rico. Y tú eres tú». «¿Y quién soy yo?», preguntaba ella con firmeza. «La mejor madre del mundo», respondía él, abrazándola. Pero ella sabía que era más que eso. Era una mujer viva. Y por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente viva. Era sábado. La mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Los hijos de Cayo habían salido para compromisos sociales, y la mayoría del personal tenía día libre. Neide decidió aprovechar la tranquilidad para preparar un almuerzo sencillo. Frijoles frescos, arroz con ajo, farofa crujiente, comida de verdad, hecha con el alma. Mientras removía la olla, tarareaba un himno suave, sin saber que él la escuchaba desde la sala contigua. Cayo apareció en la cocina de repente, descalzo, con una camisa de algodón. Estaba menos imponente, más humano. Ella se sorprendió al verlo entrar tan casual. «Esto huele a infancia», comentó él, sentándose en la encimera. Neide sonrió, sorprendida. «Receta de mi abuela. Era todo lo que teníamos, pero era bueno. Mejor que comida de restaurante caro». «¿Dónde vive ella?», preguntó él curioso. Neide bajó la mirada. «Ya falleció. Cáncer. La misma enfermedad que se llevó a su esposa, ¿no es así?». Él la miró, desconcertado. «¿Cómo sabes eso?». «Siempre escuché. Pero nunca hablé», respondió ella tranquila. Hubo un silencio respetuoso entre ellos. Luego él pidió: «Cuéntame sobre tu vida, quiero escucharte». Ella dudó, pero algo en la voz de él sonaba sincero. Entonces respiró hondo y comenzó a hablar. De su infancia difícil, del padre ausente, de la madre guerrera que vendía pasteles en la calle. Habló del parto prematuro, del abandono del padre de su hijo, de las noches llorando sola y las mañanas fingiendo fuerza. Habló de la fe que la sostenía. Cayo la escuchaba como quien escucha una canción rara. Cada palabra de ella desmontaba prejuicios que él ni sabía que tenía. Siempre pensó que era alguien justo, pero se dio cuenta de que nunca se había interesado verdaderamente por la historia de quien le servía el café. Por primera vez la veía completa, y eso lo conmovía profundamente. «¿Y tu hijo?», preguntó al cabo de un rato.
Renan quiere ser profesor, es mi mayor milagro. Tuvo todo para perderse, pero eligió estudiar. Yo solo lo ayudé a no rendirse. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Todos los días. Pero recuerdo que si yo caigo, él también cae. Así que sigo adelante. Cayo estaba emocionado. Sintió vergüenza de su propia vida, de los privilegios que había desperdiciado. Tenía todo, pero no recordaba la última vez que se sintió agradecido. Neide, en cambio, con tan poco, exhalaba gratitud en cada gesto. Era como si ella fuera una luz que él había ignorado durante años. Esa tarde no volvió a la oficina. Se quedó sentado en la cocina, simplemente observando a Neide preparar el almuerzo. Y cuando comieron juntos, uno al lado del otro, sin etiquetas ni protocolos, tuvo la sensación de estar probando algo que no venía de la comida, sino del alma. Acogida. La rutina en la casa cambió silenciosamente. Neide y Cayo no necesitaban decir nada. Era en los pequeños gestos donde su conexión se hacía evidente. Una taza dejada sobre la mesa, una servilleta con un mensaje discreto, una mirada sostenida al final del día. Sabían que algo estaba creciendo, aunque aún no se atrevieran a nombrarlo. Y quizá no hacía falta. Hasta que el mundo los vio. Fue una tarde de domingo. Neide regaba las plantas del jardín, algo que disfrutaba, cuando Cayo apareció con 2 tazas de té. Se sentaron juntos, en silencio. Rieron de algo sencillo, como el perro torpe del vecino. Estaban a gusto, cómplices, casi felices. En ese instante, la hija mayor de Cayo llegó de sorpresa. Bajó del coche con tacones altos y expresión arrogante. Se detuvo al ver la escena en el jardín. Se quedó paralizada. Sus ojos se agrandaron como si hubiera visto algo imperdonable. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz filosa. Neide se levantó enseguida, desconcertada. «Nada, señora, ya me iba». Cayo, en cambio, no se echó atrás. «Solo estábamos conversando». «¿Hay algún problema con eso?», preguntó sereno. La hija rió con desprecio. «Con una empleada, papá. Esto es ridículo. ¿Estás tan necesitado como para... esto?» Neide intentó apartarse. «Me voy», murmuró avergonzada. En los días siguientes, comenzaron los murmullos. Algunos empleados evitaban mirar a Neide. Otros lo hacían con lástima. La hija de Cayo se encargó de propagar rumores entre sus amigos. Y, por primera vez, Neide se sintió fuera de lugar en un espacio que ayudaba a mantener impecable cada día. No por la suciedad del suelo, sino por la suciedad de las miradas. Pensó en renunciar. No quería causar problemas, pero Cayo fue a su casa. Vio su hogar sencillo, los juguetes del nieto esparcidos por el piso, el tendedero improvisado. Neide lo recibió sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Vine a verte, a saber si estás bien». «Lo estoy, ya estoy acostumbrada. Me han humillado de las peores formas. No deberías aceptar eso como normal», dijo él con los ojos húmedos. «¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soportar esto? ¿A asumir que te gusta alguien como yo?», preguntó ella. Él la miró con firmeza. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Esa noche, Neide oró, no pidiendo respuestas, sino discernimiento. Sabía que si daba un paso más, no habría marcha atrás. El amor es bonito en las películas, pero en la vida real cobra coraje, cobra renuncia, cobra fe. Y ella, por encima de todo, era una mujer de fe. Después de semanas de silencio contenido, de miradas evitadas y palabras interrumpidas, Cayo no pudo más. Había algo dentro de él que gritaba, que empujaba, que suplicaba ser escuchado. Siempre fue un hombre de control, de razón, de estrategia. Pero ahora era solo un hombre vulnerable, rendido ante un sentimiento que ya no podía callar. Aquella noche de viernes, la mansión estaba en calma. Los hijos habían salido. Los empleados se habían retirado. Neide estaba en la lavandería doblando toallas cuando fue llamada al salón. Extrañada,
Obedeció. Allí estaba él, de pie junto al piano, camisa blanca remangada, expresión inquieta. No sé cómo empezar, dijo pasándose la mano por el cabello. Así que seré directo. No puedo dejar de pensar en ti, en cómo cantas, cómo caminas, cómo miras a los demás con respeto. Te veo, Neide, y no solo con los ojos. Ella se quedó inmóvil, el corazón acelerado, la respiración suspendida. Señor, por favor, no me llames Señor. Hoy, aquí, soy solo un hombre, y estoy diciéndote que estoy enamorado de ti. Neide sintió que las piernas le flaqueaban. Era todo lo que nunca imaginó oír. Justo de él, justo en esa casa, justo siendo quien era. Quiso huir, quiso llorar, pero se mantuvo firme. ¿Sabes lo que estás diciendo? Soy negra, pobre, casi 10 años mayor que tu hija. El mundo te va a devorar. ¿Y tú? Preguntó él. Dímelo con sinceridad. ¿Sientes algo por mí? Ella tardó en responder. Cerró los ojos, respiró hondo. He intentado no sentir, por miedo, pero sí, siento. Y eso me aterra. El silencio que siguió fue un campo de batalla emocional. Cayo se acercó con suavidad. No te pido nada ahora. Solo quería que lo supieras. Tenía que decirlo. Porque cuando uno ama y calla, el alma se enferma. Neide lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez lo vio sin apellido, sin riqueza. Era solo un hombre queriendo amar, y ser amado. Entonces ocurrió el primer beso. Lento, respetuoso, verdadero. Ninguno de los dos supo quién se acercó primero. Pero cuando sucedió, el tiempo se detuvo. Las fronteras sociales, raciales, económicas, se disolvieron en ese instante exacto en que dos corazones se reconocieron. Aquella noche, Neide regresó caminando lentamente a casa. Sentía el suelo, el viento, las estrellas. Todo parecía diferente. Tenía miedo, sí, pero también se sentía viva. Por primera vez en mucho tiempo, realmente viva. El amor entre Neide y Cayo, hasta entonces sutil y silenciado, ya no podía ocultarse. Por más que intentaran mantener la discreción, los empleados notaron el cambio, los hijos de Cayo también. Y pronto, el rumor se convirtió en escándalo. La casa, antes tranquila, comenzó a resonar con susurros, miradas torcidas y puertas que se cerraban con más fuerza que de costumbre. La hija mayor de Cayo fue la primera en confrontarlo. «Has perdido la cabeza. Una empleada. Una mujer que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué pensará la gente?» Él no se inmutó. «Que piensen. A quien le importa lo que digan los demás, vive esclavo de las apariencias». Pero ella fue más allá. Consultó abogados, amenazó con impugnar la herencia, movilizó a la familia. Para ella, aquello era una vergüenza imperdonable. Al otro lado de la ciudad, Neide sufría en silencio. En la iglesia que frecuentaba desde joven, comenzaron las miradas juiciosas. Una hermana comentó que ella se estaba dejando llevar por el mundo. Otra dijo que Dios tenía planes mayores, pero ella se estaba desviando. Aquello dolía más que cualquier juicio externo. Ser vista como traidora por quienes siempre la habían apoyado le rompía el corazón. Pensó en terminar todo. Escribiría una carta agradeciendo a Cayo, explicándole que su amor era imposible, que el mundo no estaba preparado, que ella no podía cargar con ese peso. Pero cada vez que intentaba escribirla, algo la detenía. Un sentimiento más fuerte que el miedo, la verdad. Cayo, por su parte, enfrentaba presiones por todos lados. Perdió invitaciones a eventos importantes, vio a socios alejarse. Un empresario como él, enamorado de una mujer humilde y negra. Eso no encajaba en las revistas de sociedad, pero a Cayo no le importaba. Por primera vez había encontrado algo más valioso que su fortuna: autenticidad. Entonces organizó una cena en su casa. Invitó a amigos, socios, familiares, y al final de la noche pidió silencio.
Con Neide a su lado, de la mano, declaró: «Esta mujer cambió mi vida. Me enseñó lo que es el verdadero amor. No estoy con ella por lástima. Estoy con ella porque es mejor que todos nosotros juntos. Si eso ofende a alguien, la puerta está abierta». Algunos se marcharon. Otros aplaudieron. Pero en ese momento, Cayo dejó de ser solo un hombre rico. Se convirtió en un hombre valiente. Y Neide, por su parte, ya no era la empleada. Era la mujer que tuvo el coraje de amar, incluso sabiendo que el mundo no facilitaría ese camino. Esa noche, solos en el balcón, miraron las estrellas en silencio. «Será difícil, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí, pero fue más difícil vivir sin ti», respondió él. Y allí sellaron un pacto. Su amor no se escondería. Sería vivido, incluso si el precio fuera alto. Los días siguientes a la cena fueron una mezcla de caos y silencio. Cayo se sentía fortalecido por haber asumido su amor, pero Neide cargaba un peso cada vez más grande. Por más que él la abrazara, por más que repitiera que estaban juntos, ella sabía que no era solo cuestión de sentimientos, era también cuestión de realidad. Y la realidad, lamentablemente, no era amable con mujeres como ella. En casa, Renan notó la tristeza en los ojos de su madre. «¿De verdad eres feliz, mamá? ¿O solo finges ser fuerte por él?». Neide suspiró profundamente. «Hijo, cuando uno ama de verdad, piensa más en el otro que en sí mismo. Y yo siento que, estando conmigo, él está perdiendo cosas que ni siquiera nota ahora, pero que un día lamentará». Esa noche, escribió una carta con lágrimas en los ojos. Le contó cuánto lo amaba, cómo su vida cambió desde que él la miró como mujer, como persona. Pero también le dijo que no podía cargar con la culpa de todo lo que él estaba perdiendo. Negocios, familia, reputación. «Soy solo una mujer con demasiadas marcas. Tal vez merezcas algo más liviano», terminó. Al día siguiente no fue a trabajar. Cambió de número. Se alejó de la iglesia. Y con la ayuda de una amiga, comenzó a dar clases de apoyo escolar a niños de una comunidad cercana. Quería sentirse útil. Quería reconstruirse sin él. Aunque el corazón se le partiera por dentro, Cayo quedó devastado. La buscó por todas partes. Fue a su casa, llamó a conocidos, visitó la iglesia. Nada. Se sintió traicionado, no por una mentira, sino por la ausencia, por la sensación de estar pagando por un amor que merecía ser vivido. 2 semanas después, fue invitado a visitar una escuela pública en una comunidad donde su empresa había donado computadoras. Aceptó sin entusiasmo, pero al entrar al aula, su corazón se detuvo. Allí estaba ella, de pie, con una tiza en la mano, explicando fracciones a niños que la miraban con admiración. Se miraron largo rato. Neide quedó paralizada. Los niños seguían escribiendo, ajenos a la tormenta emocional de los adultos. Cayo se acercó despacio, sin decir nada. Solo le entregó la carta que ella había escrito. Estaba arrugada, con las esquinas dobladas y marcas de dedos, como si la hubiera leído 1000 veces. «Dime que aún hay tiempo», susurró él. Ella lloró, y por primera vez en muchos años, se permitió llorar en público. «Solo quería protegerte», dijo ella. «Y yo solo quería amarte», respondió él. Ese día, el amor volvió a florecer, no más oculto, no más inseguro, sino maduro, sufrido, verdadero. Un amor que había enfrentado lo peor, y decidió seguir existiendo. La reconciliación no fue un simple regreso, fue un renacimiento. Neide y Cayo sabían que no bastaba con volver a estar juntos. Había algo mayor que los impulsaba. Un deseo profundo de transformar el amor que habían vivido en algo que pudiera impactar también a otros. Fue Cayo quien dio el primer paso. Vendió una de sus propiedades de lujo y propuso crear un centro comunitario. «No quiero que nuestra historia se quede en una sala cerrada. Quiero que transforme vidas», le dijo a Neide, que lo miró con ternura.
Eso es lo más hermoso que me han dicho en años, respondió ella. Así nació el proyecto Raíces, un espacio con biblioteca, clases de refuerzo, actividades artísticas y apoyo a mujeres víctimas de violencia. Neide se convirtió en la directora, Cayo en el responsable financiero. Y juntos, como pareja y como socios, comenzaron una obra que mezclaba amor, justicia y propósito. Renan aprobó el examen para la universidad pública. Iba a estudiar pedagogía. Fue el primero en su familia en entrar a la facultad. En la inscripción, Cayo lo acompañó. No dijo mucho, solo puso una mano sobre su hombro y comentó: «Tienes todo para ser mejor que nosotros dos juntos». Y Renan, con los ojos brillantes, respondió: «Llegué hasta aquí por la fuerza de mi madre. Y ahora, también por el ejemplo de ustedes». El centro comunitario se volvió referencia. Niños que antes vagaban por las calles ahora estaban aprendiendo a leer, escribir, soñar. Mujeres encontraban allí apoyo, abrigo, voz. Y todos conocían a Neide. Ya no era la empleada. Era la mujer que transformó una historia de invisibilidad en faro para muchos. Las redes sociales descubrieron la historia. Algunos periodistas intentaron convertirla en espectáculo, pero lo que más llamó la atención fue la forma sencilla con la que aparecían, sentados en el suelo con los niños, sirviendo comida en las fiestas del barrio, organizando rifas. No querían fama, querían significado. Cayo comenzó a reír más, a andar sin reloj. Cambió su auto de lujo por una camioneta usada. Decía en tono de broma: «Por fin estoy conduciendo hacia donde quiero». Neide floreció. Su piel brillaba. Sus ojos mostraban paz, y ya no tenía miedo de ser vista, de ser amada. Entendió que el amor, cuando es verdadero, no necesita esconderse, solo necesita ser vivido con coraje. Ese capítulo de sus vidas fue como un nuevo evangelio, no escrito con tinta, sino con gestos. Un mensaje vivo de que el amor, cuando es honesto y decidido, no solo transforma corazones, transforma comunidades enteras. El éxito del proyecto Raíces y la belleza de la historia de Neide y Cayo comenzaron a atraer más atención de la que esperaban. En poco tiempo, aparecieron reporteros, llegaron cámaras a la comunidad, se multiplicaron las solicitudes de entrevistas. Al principio rechazaron todas, pero no pasó mucho hasta que un periodista sensacionalista publicara un artículo distorsionado. La empleada conquista a un millonario y se vuelve directora de centro social. El titular se hizo viral. Comentarios crueles inundaron las redes sociales. «Eso es un fraude», escribieron algunos. «Él fue manipulado por interés», dijeron otros. Neide, al leer todo eso, se sintió aplastada. Todo el prejuicio, todo el racismo, toda la injusticia surgieron como una avalancha. Por más que se preparara, nada la protegía del veneno de las palabras. Lloró en silencio en su habitación. No quería que Cayo la viera así. Pensó en retirarse, en abandonar el proyecto, en desaparecer de nuevo. Pero él lo notó. Entró al cuarto y la encontró sentada en la cama, con el celular en las manos y los ojos enrojecidos. «Ya no puedo ser motivo de burla», susurró. Cayo se sentó a su lado y le tomó la mano con firmeza. «Entonces deja que yo hable por nosotros». Al día siguiente, Cayo aceptó la invitación a participar en un programa de televisión de gran audiencia. La producción quería aprovechar la polémica, pero él sorprendió a todos. «No estoy aquí para defenderme, estoy aquí para contar la verdad». Relató cómo conoció a Neide, cómo ella salvó su alma con su gentileza, dignidad y fe. «Soy yo el afortunado. Ella me salvó a mí, no al revés». El programa se convirtió en un fenómeno. Miles de mensajes llegaron al centro comunitario. Personas de todo el país enviaron palabras de apoyo. Mujeres se dijeron inspiradas. Hombres pidieron perdón por actitudes del pasado. Neide se volvió símbolo de superación. Y su amor, un referente de valentía. Aún así, no se dejaron llevar por la fama. Continuaron con sus rutinas sencillas.
ella coordinando el proyecto, él apoyando detrás de cámaras. Rechazaron contratos publicitarios. No querían convertir su historia en espectáculo. Querían que siguiera siendo verdadera. Un día, caminando por la plaza de la comunidad, una anciana detuvo a Neide. «Hija, tú me hiciste volver a creer en el amor, a mis 74 años». Neide sonrió, emocionada. «Entonces todo esto valió la pena», dijo, abrazando a la señora con cariño. El amor de ellos había sido probado por el mundo, y venció. No por fuerza, sino por verdad. No por apariencia, sino por esencia. Un amor que sangró, pero también curó, y que ahora estaba más fuerte que nunca. Habían pasado 2 años desde aquella primera mirada en la cocina de la mansión. Lo que comenzó como un gesto de cortesía se transformó en amistad, luego en amor, y finalmente en misión. Pero Cayo sabía que aún faltaba algo. Quería eternizar lo que sentía. Quería declarar al mundo, de manera definitiva, que Neide era su elección, su compañera, su hogar. La propuesta ocurrió de forma sencilla, como todo entre ellos. Al atardecer, sentados en la terraza del centro comunitario, Cayo le tomó la mano, la miró a los ojos y le dijo: «Quiero envejecer contigo, no escondido, no en la sombra. Quiero ser tu esposo». Neide sonrió sin dudar. «Y yo quiero ser tu esposa, con todo lo que soy, con todo lo que tengo». Decidieron que la boda no sería en un salón lujoso, ni en una iglesia repleta de élite. Eligieron la plaza de la comunidad donde todo había comenzado. La misma donde jugaban niños, donde las madres charlaban en los bancos, donde los sueños empezaban a tener forma. Toda la comunidad ayudó a organizar el evento. El altar fue construido con cajas recicladas decoradas con flores. Los niños del proyecto confeccionaron las invitaciones. Las mujeres de la comunidad cocinaron juntas. Fue una boda colectiva en sentimiento, aunque solo de 2 personas. La celebración era de ellos, pero también de todos. El gran día, Neide vistió un sencillo vestido blanco de encaje, con el cabello liso suelto adornado con flores del jardín del centro. Parecía una reina. Cayo llevaba una camisa clara y pantalón sin corbata. En el altar improvisado, Renan entregó los anillos con lágrimas en los ojos. «Gracias por amar a mi madre», susurró al padrastro. «Fue fácil. Ella me enseñó a amar de nuevo», respondió Cayo. Durante los votos, se hizo silencio absoluto. «Me enamoré de ti cuando descubrí que tu silencio estaba lleno de valentía», dijo Cayo. «Y yo te amé cuando descubrí que sabías escuchar el mío», respondió Neide. El beso fue el sello de una historia que desafió todo: estatus, color, edad, prejuicios. Después de la ceremonia, hubo fiesta. Los niños bailaban, los ancianos sonreían, las mujeres lloraban de emoción. Fue la boda más sincera que aquella comunidad haya presenciado. No hubo lujos, pero hubo verdad. Y la verdad, cuando es amor, brilla más que cualquier diamante. Esa noche, bajo las estrellas, Neide y Cayo bailaron despacio al son de una guitarra tocada por un joven del proyecto. No dijeron nada. Solo se miraron, porque sabían que ninguna palabra era más grande que lo que sentían. Su amor ahora era eterno, no solo en los papeles, sino en el alma. El tiempo pasó, pero la historia de Neide y Cayo quedó viva, no solo en su memoria, sino en los corazones de todos los que los conocieron. Lo que comenzó como un cruce de caminos improbable, se convirtió en un símbolo de lo que el amor puede lograr cuando se vive con verdad, con fe y con coraje. No era solo una historia de romance, era una historia de redención, de propósito, de transformación mutua. A menudo, Neide se sentaba en el balcón de su nueva casa, viendo cómo Renan jugaba con los niños del centro comunitario. Recordaba el día que entró por primera vez a la mansión. El miedo, la invisibilidad, la rutina que parecía no tener fin.
y luego recordaba cada paso que la llevó hasta donde estaba, la canción en la cocina, la primera conversación, las luchas, las lágrimas, y sobre todo, el amor. Y sonreía, porque todo había valido la pena. Cayo, por su parte, se convirtió en un hombre diferente. Antes vivía por los negocios, hoy vivía por la causa. Antes buscaba reconocimiento, hoy buscaba sentido. Entendió que su poder no estaba en los millones que tenía, sino en lo que hacía con ellos. Y gracias a Neide, redescubrió la humanidad dentro de sí. Ella no solo lo amó, lo rescató. El proyecto Raíces se expandió. Se abrieron nuevas unidades, se formaron líderes comunitarios, se creó una red de apoyo que traspasó fronteras. Y en cada rincón de esos espacios, el nombre de Neide era sinónimo de esperanza, porque ella demostró que no se necesita tenerlo todo para cambiar el mundo. Se necesita fe y disposición para amar. Claro, hubo días difíciles, gente que no comprendía, obstáculos que casi los separaban, pero aprendieron que el amor verdadero no es aquel que nunca tropieza, es el que se levanta cada vez que cae, es el que elige seguir, incluso cuando todo dice que es más fácil rendirse. Es el que no se oculta, no se avergüenza, no se vende. Neide siguió cantando, pero ya no para aliviar el dolor. Cantaba por gratitud. Cantaba porque su alma ahora tenía melodías que antes solo soñaba. Caminaba con la frente en alto, con paso firme, con orgullo de ser quien era. Una mujer negra, fuerte, amada y respetada. Cayo aprendió a cocinar, a regar plantas, a escuchar más que hablar. Descubrió que el verdadero lujo estaba en las cosas simples: un abrazo, una comida compartida, una mirada cómplice. Y descubrió que el mayor de todos los lujos era dormir al lado de quien le enseñó a ser hombre de verdad. Esta no es una historia de cuento de hadas, es una historia de vida, real, imperfecta, valiente. Porque amar no es para los cobardes, amar es para los que se atreven. Y Neide y Cayo se atrevieron. Y por eso, incluso después de muchas primaveras, su historia seguirá floreciendo en cada corazón que decida creer que el amor aún vale la pena.